Cada ciudad tiene sus leyendas urbanas, esos mitos modernos, que una vez se propagaron por patios de recreo y fogatas en el patio trasero, y ahora circulan a través de smartphones y redes sociales. Muchas de estas, como la leyenda de Cropsey, el coco de Staten Island, se basan en hechos históricos sólidos, pero solo parcialmente entendidos. Hay detalles más sórdidos, quizás derivados de un intento de llenar los espacios vacíos en la narrativa pública. Otros, como el personaje de Creepypasta Slenderman, que se deslizó desde su criadero en el ciberespacio hasta el folclore moderno, no tienen conexiones discernibles con la realidad. Aparentemente son solo productos de la imaginación y la credulidad. ¿Qué distingue a las leyendas urbanas de las verdaderas historias de fantasmas, avistamientos de monstruos y otros relatos de lo extraño y maravilloso? Son una confianza completa en rumores de tercera mano no verificables. Su derivación quintesencial del relato de un amigo sin nombre de un amigo. A diferencia de la mayoría de los cuentos de lo inexplicable, que incluso el escéptico más empedernido se vería obligado a admitir, tienen raíces innegables en el registro histórico. Las leyendas urbanas son básicamente historias falsas, parcialmente falsas o no verificables que se hacen pasar por hechos. En este artículo, exploraremos 5 leyendas urbanas únicas del Gran Norte Blanco. Disfruta. Debajo del ferrocarril nacional canadiense, fuera del norte de Niagara Falls, Ontario, en el centro mismo de la tranquila franja rural que separa esa ciudad del noroeste de St. Catharines, corre un pequeño corredor de piedra caliza, conocido como el Túnel de los Gritos. Construido a principios de 1900 para fines de drenaje, este oscuro pasadizo de 38 metros de largo, escondido cerca de Warner Road, no lejos de la autopista Reina Isabel y el cementerio metodista Warner más allá. Su entrada, sombreada por vegetación colgante, es el escenario perfecto para una de las leyendas urbanas más escalofriantes de Canadá. Según la leyenda local, el túnel debe su nombre a un trágico evento que ocurrió alrededor del cambio del siglo XX. Desde el infierno quemaduras horribles. Con su camisón en llamas, la niña tambaleó hacia el túnel, llorando mientras caminaba, quizás esperando encontrar ayuda. Al otro lado del ferrocarril. Antes de que pudiera completar ella colapsó y murió en medio de ese paso subterráneo rústico. Desde entonces se han escuchado gritos desencarnados, como de una mujer en agonía, emanando del túnel por la noche. La leyenda dice que si entras al túnel de los gritos a medianoche y enciendes una cerilla de madera, algo apagará tu cerilla, y un grito escalofriante resonará por todo el pasillo. Según un artículo en el sitio web ghostwalks.com, el ciberhogar de una compañía de tours de fantasmas, que lleva a sus clientes a los lugares más embrujados del sur de Ontario, hay una historia mucho menos horripilante que pretende explicar el origen del nombre del túnel. El artículo cita a un historiador anónimo de Niagara que entrevistó a una mujer sin nombre que afirmaba haber vivido en la zona en el momento en que se nombró el túnel. Hace años, el informante tenía una vecina excéntrica que discutía frecuente y ruidosamente con su esposo. Sin fallar, después de cada pelea, esta irascible ama de casa salía de su hogar, cruzaba un campo y desaparecía en el túnel de los gritos. Unos segundos después, el informante le dijo al historiador: «Todos lo escuchamos, un grito fuerte». La primera vez que ocurrió, nos asustamos. Después de un tiempo se sintió normal, esperado. Ella, y lo juro, caminó al centro del túnel y gritó con todas sus fuerzas. Los pájaros nunca se acostumbraron. Cualesquiera secretos que guarde, ese oscuro pasillo en el brazo sur del llamado Herradura Dorada de Ontario tiene una espeluznante intrínseca que sin duda asegurará su lugar en la leyenda urbana durante años. Desde principios de los años 2000, una perturbadora historia sobre un evento histórico poco conocido ha circulado por los rincones sombríos de Internet. La historia tiene lugar en Fort Kent, un remoto destino de caza y pesca en el centro-oeste de Alberta, no lejos de la frontera con Saskatchewan, que se encuentra en la unión de las llanuras de la Avaricia y el bosque boreal. Según la historia, allá por los años 20, cuando el pueblo de Fort Kent estaba rápidamente menguando hasta convertirse en el pequeño caserío que es hoy,
su cenit en el siglo XIX como una comunidad maderera vibrante, siendo poco más que un recuerdo desvanecido. Un depredador misterioso se estableció en los bosques cercanos. Los rancheros locales iban a sus establos por la mañana para encontrar sus caballos horriblemente mutilados y su ganado desventrado en los campos. Por las noches se escuchaban aullidos sobrenaturales emanando del bosque detrás de sus propiedades. Un alma valiente que se aventuró en la oscuridad, escopeta en mano, con la intención de matar a este merodeador nocturno. Se informó que vieron una forma oscura, con ojos brillantemente luminosos, moviéndose entre los árboles. Poco después de la aparición de este vecino no deseado, la decreciente población de Fort Kent se vio reforzada por la llegada de 2 inmigrantes ingleses, el Dr. Thomas Burton y su esposa, Katie. El Dr. Burton era un médico y cirujano de combate, que había servido en las trincheras en Flandes durante la Gran Guerra, sus sentidos tambaleantes por la carnicería que había presenciado en ese mundo lodoso e infestado de ratas. Decidió comenzar una nueva vida en el tranquilo campo de Alberta, donde podría recuperar lo que quedaba de sus nervios destrozados. El Dr. Burton y su esposa se adaptaron fácilmente a su nuevo hogar en las tierras salvajes de Alberta. Establecieron una clínica médica y comenzaron a hacer visitas a domicilio a las residencias más alejadas de la zona, por lo que los locales les estarán eternamente agradecidos. Por todos los relatos, se convirtieron en pilares de esa pequeña comunidad y fueron queridos y respetados por sus vecinos. No mucho después de la llegada del doctor y la señora Burton, Fort Kent fue devastado por alguna enfermedad terrible, que resultó mortal para pacientes de todas las edades. El doctor Burton fue incapaz de identificar esta melodía misteriosa, y a pesar de sus mejores esfuerzos, se encontró incapaz de encontrar una cura. Cuando su esposa, Katie, fue afligida por la enfermedad, hizo todo lo posible por restaurar su salud, pero sin éxito. Su condición empeoró rápidamente y en pocos días falleció. El Dr. Burden cayó en una profunda desesperación tras la muerte de Katie y rechazó todas las peticiones de asistencia médica. Ni siquiera se atrevía a abrir su puerta a vecinos desesperados, a quienes tanto quería. Los que morían en sus camas. La enfermedad continuó azotando el pueblo y, en poco tiempo, casi todos los residentes vivos de Fort Coates estaban enfermos. Morirme. En el punto más alto del... Un joven que logró evitar el contagio se encargó de buscar ayuda en un asentamiento cercano, quizás Bonneville, conocido en ese entonces como St. Louis de Moose Lake. Varios días después, él y un puñado de voluntarios llegaron a Fort Kent con un carro lleno de suministros, solo para encontrarlo completamente desolado. Un silencio inquietante prevalecía, interrumpido solo por el zumbido lejano de las moscas. El dulce y enfermizo olor a muerte y descomposición pesaba mucho sobre las calles de tierra. Una investigación posterior determinó que casi todos los residentes de Fort Kent habían sido brutalmente asesinados en sus hogares. La mayoría de las 24 víctimas fueron encontradas yaciendo en camas empapadas con su propia sangre, como si hubieran sido sacrificadas en su sueño. Algunos de los cuerpos estaban parcialmente comidos. El único habitante del pueblo que faltaba era el Dr. Thomas Burton. Oficiales de la Policía Montada del Noroeste, que investigaron la escena más tarde, cuya agencia, por cierto, sería renombrada como la Real Policía Montada de Canadá ese mismo año. Se sospechaba que la gente de Fort Kent había sido masacrada por el Dr. Burton. Ese médico, en estado de shock, creían, había perdido la razón. Los últimos hilos de cordura que lo anclaban a la realidad. Habiendo cedido bajo el peso de la muerte de su esposa. Una noche, cuando el pueblo dormía, el cirujano trastornado emergió de su casa, desaliñado, sin lavar y con ojos desorbitados. Uno tras otro, irrumpió en las casas de sus vecinos y dio rienda suelta a su desesperación de manera violenta. Cuando su macabro trabajo estuvo completo, simplemente se adentró en el bosque para ser tragado por la oscuridad. Tras la tragedia, los indios cría locales susurraban que el Dr. Burton había sido poseído por el Wendigo, un espíritu caníbal maligno destinado a acechar el bosque del norte. La criatura misteriosa que había mutilado al ganado local en los meses anteriores al desastre, y que se había oído aullar en los bosques fuera del pueblo, era sin duda aquel depredador antiguo, en busca de un anfitrión adecuado. Cuando el Dr. Burden perdió el control de sus sentidos, tras la muerte de su esposa, el Wendigo se infiltró en su mente debilitada y tomó posesión de su cuerpo. Luego, en un intento vano por saciar su apetito voraz, se atiborró de las desafortunadas víctimas de Fort Kent antes de regresar al bosque.
En ese santuario selvático, suponen que el cuerpo del Dr. Burton se transformó gradualmente en un gigante de piel gris y enjuto, la manifestación física del Wendigo. Esta es la historia tal como se mostró en la temporada 2, episodio 2 del programa de televisión canadiense Creepy Canada, una serie que dramatizaba varias historias de fantasmas y la ocasional leyenda de monstruos. Nativo del Randors Blank. Este segmento en particular, que se emitió el 4 de noviembre de 2003, es la fuente de todas las variantes de la historia. Representó la masacre de Fort Kent como un evento histórico real, incluyendo incluso un monólogo de la actriz y modelo albertana Gillian Scupa, quien es acreditada como historiadora para darle legitimidad. De hecho, la historia es una obra de ficción, creada por Leslie Tibers, cineasta independiente de 29 años, oriundo de Fort McMurray, Alberta, en el otoño de 2002. En una publicación de blog de 2014 en su sitio web, leslietibers.com/wordpress.com, Tyrus explicó cómo concibió la idea después de visitar Fort Kent, mientras estaba de viaje por carretera con su amigo James. Era uno de los pueblos más espeluznantes que he visto y aún sobrevivía, escribió. La escuela estaba abandonada, pero no vandalizada. El césped en el patio de la escuela creció hasta los bajos de las ventanas, ondeando suavemente con el viento. El zapato sucio de una niña fue encontrado en un parque bajo un columpio, que se balanceaba como si la niña aún estuviera columpiándose en él. Pasamos el día caminando por el resto del pueblo. Aunque había algunas casas, no había gente. Éramos nosotros. Hay una historia aquí, una historia de miedo. Cuando regresó a casa, Tibers comenzó a investigar la historia del área de Fort Kent, y descubrió, según sus propias palabras, que la región tenía una historia rica que incluía condenas por Wendigo. Aunque no especificó qué casos captaron su atención, es probable que Tibers se encontró con la historia de Swift Runner, un trampero de los Cree de las llanuras que mató y se comió a su esposa y a sus 5 hijos en el invierno de 1878, en su campamento al norte de Edmonton, Alberta. Aunque el nativo explicó la desaparición de su familia informando al padre Hippolyte Ledoux, un sacerdote católico que dirigía una misión en la comunidad de San Alberto, que su esposa e hijos habían muerto de hambre. Su constitución bien alimentada llevó a los sacerdotes a sospechar que algo más siniestro les había ocurrido. Leduc transmitió sus sospechas a la policía montada del noroeste, sentada cerca en Fort Edmonton, quienes realizaron una búsqueda en el campamento de Swift Runner. Allí recuperaron los tristes restos de la familia del trampero, que mostraban evidencias inequívocas de canibalismo. Swift Runner confesó más tarde los asesinatos, diciendo que sus sueños estaban atormentados por el Wendigo, un signo seguro, según la tradición cree, de que estaba bajo el hechizo de ese espíritu maligno del norte. Fue juzgado, encontrado culpable de asesinato, y ahorcado en las horcas cercanas de Fort Saskatchewan en 1879. En su entrada de blog, Tyrus explica cómo concibió la historia de la masacre de Fort Kent, y la adaptó en un guión de largometraje llamado El pueblo perdido de Fort Kent. El guión tiene una trama más elaborada en la versión de Creepy Canada, incluyendo una historia de fondo detallada, una plaga de ratas que desencadena la epidemia, y un encubrimiento por parte de la RCMP. La trama es anacrónica, describiendo una activa colonización en el área de Fort Kent, que se remonta a los siglos XVIII y XIX. Y de hecho, según el libro de 1928, Nombres de lugares de Alberta, publicado por el Departamento del Interior de Canadá, en nombre de la Junta Geográfica de Canadá, Fort Kent se estableció en 1922, tomando su nombre de Fort Kent, Maine, el pueblo natal de uno de sus primeros residentes. Explicó cómo intentó producir y dirigir El pueblo perdido de Fort Kent por sí mismo, comprar equipo de filmación, hacer llamados a casting y reservar locaciones para filmar. Un artículo en el número del 1 de noviembre de 2002 del periódico Fort McMurray Today describe su plan de distribuir la película a tiendas de vídeos locales, un resultado que esperaba abriera puertas para el elenco y equipo. Las cosas iban bien, hasta que me quedé sin dinero. Chivers escribió, entonces las cosas no estaban tan bien después de todo. Se hizo un cambio en la historia para crear un falso documental, una historia ficticia hecha para parecer un documental. Cambiar el guión ayudó a reducir costos, pero al final, sin más dinero no hay más dinero. Terminó siendo un segmento de 10 minutos en Creepy Canada y fue lo más destacado de toda la experiencia. Aunque el segmento de Creepy Canada sin duda intentó engañar a los espectadores, presentando la historia como un evento real, Chivers no tenía tales intenciones, escribiendo lo siguiente cerca del final de su publicación. Aunque puedas encontrar otros sitios que afirmen que estos eventos son ciertos, no lo son.
Los inventé. El 22 de agosto de 1972, Victoria, el periódico Victoria Times de Columbia Británica, publicó un artículo sensacional en su cuarta página bajo el titular Monstruo de Tethys, visto por chicos. Según este artículo, Gordon Pike, de 16 años, y Robin Llewellyn, de 17 años, de Victoria, estaban nadando en el lago Tethys, justo al oeste de su pueblo natal, en la isla de Vancouver, la noche del viernes 18 de agosto, cuando fueron abordados por un extraño animal plateado en el agua. Un artículo posterior ubicó su avistamiento cerca del puesto de concesión del lago, que se encuentra en la playa principal del lago. El artículo del 22 de agosto describía a la criatura como de forma aproximadamente triangular, de unos 5 pies de alto y 5 pies de base. El animal mordió a Llewellyn en la mano, dejando 6 pequeñas marcas de mordedura con dientes afilados como cuchillas, y enviando a los chicos en una huida aterrada hacia la orilla. Los adolescentes regresaron al lago la noche siguiente, esperando ver al monstruo una segunda vez, y fueron recompensados por su esfuerzo. Al atardecer, distinguieron claramente la figura triangular de la criatura, posada en un risco cerca del puesto de concesión. De acuerdo con un artículo posterior, describen al animal en este estado como midiendo 1,60 m en longitud, siendo de color gris fluorescente, y teniendo 3 puntas en la parte superior de su cabeza. Pike y Llewellyn decidieron entonces informar de su encuentro a la RCMP en el departamento Colwood, justo al suroeste del lago Tethys. Un montañés anónimo informó a la prensa: "Los chicos parecen sinceros, y hasta que determinemos lo contrario, no tenemos más alternativa que continuar la investigación". La tarde siguiente, 2 chicos más, Mike Gold, de 14 años, y Russell Van Ness, de 12 años, también informaron haber visto un extraño animal plateado en el lago Tethys, que salió del agua. Echó un vistazo alrededor y se sumergió de nuevo. Su descripción inicial de la criatura fue significativamente diferente y mucho más detallada que la de sus predecesores. Un artículo en el Vancouver Sun lo citó diciendo que tenía un aspecto vagamente humano, pero con una cara horrenda y estaba cubierto de escamas. Tenía un punto saliendo de su cabeza, dijo Mike Gold, quien era plateado y tenía orejas grandes. Tras las publicaciones, un hombre local llamó a la RCMP para informarles que la criatura podría de hecho ser su lagarto Tegu o Tegu perdido, un reptil depredador sudamericano que había desaparecido de su hogar hace un año. Aunque había asumido que el animal había perecido durante los inviernos, la descripción de Pike y Llewellyn sobre un animal con escamas fluorescentes y 3 protuberancias en su cabeza era aparentemente una descripción acertada de su mascota desaparecida. En las décadas siguientes a esta ráfaga de dramáticos artículos de periódicos, los escritores han propuesto toda clase de teorías sobre la identidad del misterioso monstruo del lago Tethys. En su libro de 1999, La guía de campo para el Bigfoot, Yeti y otros primates misteriosos en todo el mundo, Diseño, que esbozaba un sistema de clasificación, propuesto para las diversas entidades subhumanas, reportadas en áreas silvestres de todo el mundo. Los criptozoólogos Lauren Coleman y Patrick Wigg clasificaron al monstruo del lago Tethys en una clase que llamaron Mervier, que abarca sirenas, monos marinos, hombres lagarto y el infame chupacabras. Dividieron a esta familia de monstruos hipotética en 2 subclases, la variedad marina y la de agua dulce, ser al cual pertenecería necesariamente el monstruo del lago Tethys. La subclase de agua dulce, escribieron, se caracteriza por un pie angular con un empeine alto y 3 dedos puntiagudos. Las criaturas de agua dulce suelen aventurarse en tierra y son mucho más agresivas y peligrosas, siendo carnívoras, que sus primos marinos más tranquilos. Coleman y Wegg continuaron explicando cómo los seres de sirena son generalmente más cortos que el hombre promedio, y suelen ser delgados y fibrosos. Estas criaturas mayormente nocturnas tienen una vocalización melodiosa, escribieron, que se ha reportado casi universalmente desde Eurasia hasta África. Coleman y Wigg propusieron una conexión potencial entre la criatura misteriosa del lago Tethys y los chemos, una criatura acuática legendaria de la tradición Haida. Los Haida existen peregrinación nativa de Haida-Gwaii, o las Islas de la Reina Carlota, que se encuentran a unos 217 kilómetros al noroeste de la isla de Vancouver. Uno de los primeros hombres blancos en documentar la leyenda de los chemos fue James Gilchrist Swan, un agente indioamericano que tenía una oficina en Port Townsend, Washington, a la cual los viajeros Haida frecuentemente visitaban en sus viajes de negocios semi-esenciales. Viajes comerciales anuales por la costa del Pacífico.
En su tratado de 1874 sobre los Haida, para el volumen 26 de las contribuciones al conocimiento del Smithsonian, Swan escribió: «El quimera es un animal fabuloso, supuesto a vagar por el océano como un tronco de madera, flotando perpendicularmente, y creído por los Haidas ser muy destructivo para los canoeros o indios que puedan caer en sus garras». Adjunto al texto hay una imagen estilizada de un chemos, la reproducción de un tatuaje que llevaba uno de los visitantes, Haida de Swan. Esta figura en particular se muestra con apéndices similares a aletas y un tadán skillik o sombrero que Swan montó. Indica que este animal pertenece a los genios, o más poderosos de estos seres mitológicos. En el volumen 1 de su libro de 2001, Criaturas Misteriosas, Guía de Criptozoología, el criptozoólogo George M. Eberhard, clasificado monstruo como una especie por todo Estados Unidos, desde los pantanos de Carolina del Sur hasta los desiertos del sur de California. Eberhard propuso 5 posibles identidades animal para esto. aterrador, incluido un peludo Bípedo como un Sasquatch. Un extraterrestre, inspirados por el antagonista de la película de terror de 1954, Criatura del Lago Negro, un ejemplar sobreviviente de un dinosaurio carnívoro llamado Coelophysis y un gran búho gris mal identificado. En 2009, el escéptico profesional Daniel Laxton, editor del Junior Escéptico, una sección de la revista Escéptico de la Sociedad Escéptica, destinada a niños, se tomó el trabajo de desmentir al monstruo del lago Cedas. Más tarde ese año, presentó su trabajo en el volumen 15, número 2 de Escéptico, en un artículo de Joven Escéptico titulado El impactante secreto del lago Tetis. El artículo de Laxton comienza con una especie de desdén burlón, típico de una filosofía escéptica. Al lado de un retrato ilustrado del autor, un globo de texto dice: «Hola, soy Daniel, el editor de Junior Escéptico. Me gustaría presentarte a una criatura de la que probablemente nunca hayas oído hablar, el monstruo del lago Tetis. Y si has oído hablar de él, no deberías. Pues esto debe ser una de las leyendas de monstruos verdaderas más ridículas jamás creadas. Pero si es así, ¿por qué se incluye a esta criatura en tantos libros de criptozoología? A pesar de su introducción sarcástica, así como algunos errores menores y omisiones, el artículo de Laxton es excepcionalmente bien investigado, incluyendo citas directas de científicos y otros especialistas, y señalando pequeñas pero legítimas inconsistencias, entre varios comentarios criptozoológicos sobre el monstruo similar a Tetis, y los artículos de periódico en los que se basaban tales comentarios. Como lo expresó Laxton, los libros de monstruos le dan a este criptido detalles adicionales no contenidos en los artículos originales. Parece que ningún criptozoólogo habló nunca con los testigos originales, ni leyó los informes policiales originales, así que, ¿de dónde vienen estos detalles? Por ejemplo, se suele describir a la criatura fetal con manos palmeadas, cada una con 3 dedos. Ni yo ni el criptozoólogo que consulté pudimos encontrar una fuente para estos detalles. Parece ser un caso de una historia que se desvía con el tiempo y adquiere nuevos adornos al ser recontada. En otras palabras, la versión popular de la historia del monstruo del lago Tetis tiene todas las características de una leyenda urbana. Sospechando que el monstruo era un engaño inspirado por un villano de película, Hoxton, investigando en los archivos de microfilme de los periódicos de Victoria, descubrió que se había publicado una película de terror de bajo presupuesto de 1965, titulada Las chicas de la playa y el monstruo, o Un monstruo de las olas. Se había transmitido 2 veces en los canales de televisión de Victoria, el fin de semana antes de los avistamientos del monstruo. Las chicas de la playa y el monstruo presentan a una criatura escamosa y humanoide, similar al antagonista titular de la película más famosa de 1997, la película de terror de 1954, Criatura del Lago Negro. Laxton concluyó su presentación con una descripción de su conversación telefónica con Russell Van Ness, el entonces niño de 12 años, que supuestamente vio al monstruo con su amigo mayor, Mike Gold, el día después de los avistamientos de Pike y Llewellyn, a quien había logrado rastrear. Era solo una gran mentira, admitió Van Ness. Explicó que su amigo, Gold, que siempre estaba contando historias fantásticas, había tenido la idea buscando llamar la atención. Caso cerrado, proclamó triunfalmente Laxton al final de su artículo. Finalmente sabemos de hecho que el hombre pez del lago Tetis fue una broma juvenil, pero entonces la irreal historia del hombre pez parecía una broma desde el principio. Queda una pregunta: ¿cómo se llegó a considerar real una broma tan absurda? Soy parte del folclore de monstruos modernos. Aunque Laxton ciertamente desacreditó el avistamiento de Gould y Van Ness, al parecer no consideró la posibilidad de que la farsa del niño hubiera sido inspirada por el informe de Pike y Llewellyn, que había sido publicado en periódicos el día anterior.
lo cual la RCMP consideró sincero y lo suficientemente creíble como para investigar. Como muchas leyendas urbanas, el caso del monstruo del lago de Tedas no es tan claro y directo como la percepción popular lo pretende. Quizás el lago Tetis realmente tuvo un visitante extraño en el verano de 1972, ya sea un lagarto tegu, un monstruo de leyenda nativa o algo completamente distinto. Si alguna vez te has sumergido en una colección de historias de fantasmas regionales, es posible que hayas escuchado historias en las que los espíritus de los muertos parecen haberse comunicado desde el más allá, tierra, ejerciendo alguna influencia en nuestro plano mortal, con el propósito de asegurar el tratamiento adecuado de sus restos terrenales. El fantasma de una mujer que murió en un accidente de senderismo, por ejemplo, capturará la atención de un aventurero al aire libre, señalando hacia su cuerpo, oculto en el fondo de un barranco, antes de desaparecer en el aire. El espíritu de una víctima de asesinato, enterrado en la mampostería de alguna mansión histórica, hará ruidos de rasguños desde el hueco en el que sus huesos están sepultados. Una historia del norte de Canadá cuenta sobre el fantasma de un comerciante de pieles, quien guió verbalmente a sus funerarios a través del bosque boreal, dando órdenes a los perros de trineo, aparentemente con el objetivo de preservar su cadáver congelado de las depredaciones de los lobos cercanos. Y el cadáver preservado de una de las víctimas del SS Kamloops, un carguero que se hundió en el lago Superior en 1927, se dice que se acerca a los buzos que visitan su tumba acuática. Una historia que evoca este motivo inquietante es la de un actor victoriano, cuyo cadáver se dice que hizo un espeluznante viaje de 2000 millas hasta el mismo lugar en el que esperaba ser enterrado, casi como si fuera guiado por el espíritu del actor. En este artículo, exploraremos la escalofriante historia del ataúd de Coughlin. Canadá tiene una larga historia de exportar algunos de sus actores, músicos e intérpretes más talentosos hacia los Estados Unidos más rentables. Esta tradición se remonta a los días de Charles Coughlin, un actor de teatro clásicamente entrenado que se dice nació en la isla del Príncipe Eduardo, la provincia más pequeña de Canadá. Después de estudiar teatro en Inglaterra, Coughlin fue llevado a América por el gerente neoyorquino Augustine Daly, en cuyos escenarios de Broadway interpretó comedias de Shakespeare y otros dramas teatrales. El actor victoriano disfrutaría de una larga y exitosa carrera en esa tierra de oportunidades, lo que culminó en una actuación de 1898 de una obra de su propia composición, basada en la biografía dramática en francés de Alexandre Dumas. Der actor ein Edward King. Aunque recorrió el mundo, escribió el folclorista Sterling Ramsay en su libro de 1973, Folklore, Isla del Príncipe Eduardo. La isla siempre permaneció como su refugio amado. El autor anónimo de un artículo en la edición de enero de 1962 de la revista Fate habló sobre el amor eterno del actor por su provincia natal, añadiendo: «Nunca olvidó ni permitió que sus amigos olvidaran lo que una vez le dijo una adivina gitana, que moriría en una ciudad sureña estadounidense, pero que el descanso eterno solo le llegaría en el lugar de su nacimiento, la isla del Príncipe Eduardo». Este último detalle se confirma con una línea de su compañera actriz, Lily Langtry, en su autobiografía de 1925, Los días que conocí, que identifica al gitano como un mirador de cristal, quien hizo la predicción mientras Coughlin era un hombre joven. El 27 de noviembre de 1899, mientras se preparaba para una actuación en la ciudad en auge de Galveston, Texas, en el Golfo de México, Charles Coughlin, de 55 años, enfermó y murió de insuficiencia cardíaca en su habitación de hotel. Los periódicos contemporáneos indican que sufrió de gastritis aguda o inflamación del estómago durante un mes antes de su muerte. Esa enfermedad quizás esté relacionada con el supuesto alcoholismo que desarrolló después de su propio escandaloso divorcio hace 5 años. Su cuerpo fue sellado en un ataúd forrado de plomo en preparación para su futuro traslado al pueblo de Surrey, en la isla del Príncipe Eduardo, donde poseía una casa de verano y donde sería enterrado. Cuando su viuda expresó el deseo de que sus restos fueran incinerados en San Luis, supuestamente de acuerdo con los propios deseos de Coughlin, su ataúd fue enterrado en una bóveda de concreto sobre el suelo en el cementerio Lakeview de Galveston, a esperar instrucciones más claras. En los primeros días de otoño, 1900, 9 meses después de la muerte de Coughlin, un terrible huracán subió por el Golfo de México y descendió sobre la ciudad de Galveston, arrasando puentes y derribando postes de telégrafos, en lo que sería el desastre natural más mortífero
en la historia de Estados Unidos. Se cree que al menos 6.000 estadounidenses perecieron en la tormenta, y el equivalente moderno de aproximadamente $1.070 millones en daños fue enterrado solo en el área de Galveston. El lago del cementerio Lakeview en Galveston, el lugar de descanso temporal de Charles Coughlin, no se salvó de las rápidas inundaciones y los vientos de 140 millas por hora que causaron estragos en el resto del pueblo. El daño causado en los 6 cementerios de la ciudad fue descrito en un artículo en el número del 20 de septiembre de 1900 del St. Louis Daily Globe Democrat. En los cementerios de Galveston había bóvedas hechas de piedra, ladrillo y cemento. Eran casitas con estantes o nichos sobre los cuales reposaban los ataúdes. Algunas de las más finas residencias de los muertos, así como algunas de las más humildes, fueron destruidas por el huracán. Son ruinas de madera, albañilería y metal. De los escombros esparcidos por ahí, es evidente que montones de material flotante de casas destruidas fueron llevados a los cementerios y contra estas bóvedas con tanta fuerza que las aplastaron. Los monumentos masivos, así como muchas lápidas más pequeñas, fueron derribados por las balsas creadas por la tormenta. Algunas lápidas más pequeñas fueron arrastradas varios metros lejos de sus bases. En no pocas ocasiones, la madera golpeó las piedras con tal fuerza que las destrozó. 2 de los cementerios de Galveston presentan un aspecto espantoso y devastado. Los cuerpos enterrados en el suelo no fueron perturbados, excepto en raras ocasiones, pero varias bóvedas fueron aplastadas de tal manera que dejaron los ataúdes dentro de ellas, expuestos al viento y la corriente. Así fue como la tormenta se llevó a algunos de los muertos. La mayoría de los ataúdes de metal tienen una cobertura exterior de madera, y la fuerza de la tormenta fue suficiente para flotarlos, aunque algunos féretros se encontraron más tarde a cierta distancia de los mausoleos destrozados, en los que una vez estuvieron expuestos. Otros nunca fueron recuperados, habiendo sido arrastrados aparentemente hacia el Golfo de México. Como se informó en varios periódicos de la época, uno de los ataúdes desaparecidos era el de Charles Coughlin, por el cual se realizó una búsqueda exhaustiva, pero sin éxito. El compañero actor de Coughlin, Sir Johnson Forbes Robertson, registró la extraña secuela de esta tragedia en su autobiografía de 1925, Un jugador bajo 3 reinados. La corriente del Golfo, escribió, lo llevó alrededor de Florida, subiendo la costa aproximadamente 1.500 millas. Aquí, continuó Sterling Ramsey, en las cercanías de Terranova, de alguna manera salió de la corriente y vagó sin rumbo a lo largo de la costa del este de Canadá, sujeto al viento y la ola. 8 años después, en octubre de 1908, pescadores de la isla del Príncipe Eduardo se dirigieron al Golfo de San Lorenzo, frente a las costas norteñas de la isla. Mientras lanzaban sus redes, avistaron un extraño objeto oblongo flotando en las olas, al cual remolcaron hasta la orilla de inmediato. El objeto resultó ser un ataúd, incrustado con percebes y conchas de mar, que evidentemente había estado a la deriva durante muchos años. Esperando identificar al ocupante de este macabro recipiente, forzaron la apertura del ataúd. Dentro estaba el cuerpo de un hombre de mediana edad, cuyo nombre estaba grabado en una placa de plata, Charles Francis Coughlin. El isleño finalmente había regresado a casa, tal como lo predijo el adivino. El cuerpo de Coughlin fue llevado al pueblo más cercano, que resultó ser el mismo pueblo donde había nacido el actor, y descansar en el cementerio, el patio de la misma iglesia en la que había sido bautizado. De alguna manera, a través del inmenso mar, Sterling Ramsey concluyó que Charles Coughlin había vuelto a casa para quedarse. O eso dice la historia. De hecho, la espeluznante odisea del ataúd de Coughlin es una leyenda urbana, publicada por primera vez en el ataúd de Sir Johnson Forbes Robertson, 1925. Biography, y se hizo famoso gracias a una caricatura de 1927, dibujada por Robert Ripley, fundador de la franquicia Ripley's Believe It or Not, que apareció por primera vez en la edición del 15 de septiembre de 1927 del New York Evening Post. La caricatura de Ripley muestra un ataúd desolado arrastrado a la orilla de alguna cala marítima. Una leyenda escrita a mano dice: el actor, Charles Coughlin, vuelve a casa. Murió en 1897, realmente en 1899, y fue enterrado en Galveston cuando vino la trágica inundación. Su ataúd fue arrastrado mar adentro y la corriente del Golfo lo llevó alrededor de Florida y hacia la costa hasta la isla del Príncipe Eduardo, 2.000 millas de distancia donde nació. Aunque Charles Coughlin sí tenía una casa de verano en el río Fortune, justo al oeste de Surrey, en la isla del Príncipe Eduardo, en el momento de su muerte, nació en París, Francia, de padres de origen irlandés e inglés.
Su ataúd forrado de plomo, que de hecho fue arrastrado mar adentro por el huracán de Galveston, fue reportadamente descubierto en enero de 1907 en un solitario pantano de Texas, a unos 16 kilómetros del cementerio Lakeview, y su cuerpo fue trasladado a Nueva York por su familia para la cremación. Debe mencionarse que este desenlace más prosaico al drama de Charles Coughlin, que apareció en varios periódicos, fue puesto en duda en 1927 tras la publicación del dibujo de Ripley. Después de leer la caricatura en el New York Evening Post, la única hija de Coughlin, la actriz Gertrude Coughlin Pito, de Bayside, Long Island, escribió al Post preguntando por la fuente de la extraordinaria afirmación de Ripley. Afirmó que si pensaba que podría haber algo de verdad en ello, empezaría una búsqueda en la isla del Príncipe Eduardo por el cuerpo de su padre. La pregunta de Pito, por supuesto, implica que el cuerpo de Coughlin no fue recuperado en Texas y cremado en Nueva York, o que la única hija del actor no sabía que tales acontecimientos habían sucedido. Sea cual sea el caso, Robert Ripley escribió a Kurt Rupito para informarle que había obtenido su información de las biografías de los buenos amigos de Coughlin y compañeros actores, Sir Johnson Forbes Robertson y Lily Langtry. A petición de Petoe, el New York Evening Post envió entonces un cablegrama a Forbes Robertson en Londres, preguntando de dónde obtuvo su información. El actor, quien había actuado junto a Coughlin en una serie de Romeo y Julieta, realizada en el Teatro Liceo de Londres, Inglaterra, unos años antes de su muerte, envió la siguiente respuesta por radiograma. Recuerdo claramente que me lo dio alguien en quien confiaba. De hecho, creo que 2 personas me dijeron lo mismo. Para la historia. Forbes Robertson sugirió entonces que Peto contactara al antiguo productor de teatro de Coughlin, George C. Tyler, quien más tarde confirmó que él también había oído la historia del ataúd de Coffin llegando a la isla del Príncipe Eduardo por la bahía Fortune, no lejos de su antigua propiedad. Me lo han contado varias personas en quienes confío. Hasta donde sabe este autor la verdad. El destino del cuerpo de Charles Coughlin Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La historia romántica de que sus restos regresaron al lugar de su nacimiento es sin duda una invención, basada en el malentendido de que el actor era nativo de la isla del Príncipe Eduardo. Sin embargo, Gertrude Pito, su ignorancia sobre la supuesta recuperación del cadáver de su padre fuera de Galveston y su posterior cremación en la ciudad de Nueva York es una fuerte evidencia de que tales eventos nunca ocurrieron realmente, insinuando que el ataúd del actor podría haber realmente aparecido en las costas de la isla del Príncipe Eduardo, como algunos de sus amigos más cercanos parecen haber creído. Cualquiera que sea la verdad en el corazón de esta crónica enrevesada, la historia del ataúd de Coughlin es intrigante y merece estar entre las mayores leyendas urbanas de Canadá. En lo profundo de las baldías Keewatin, de lo que ahora es el territorio de Nunavut, en medio de una llanura interminable de tundra y muskeg, Lago Lake, se encuentra solitario el lago Anjikuni, uno de los innumerables pozos de agua casi idénticos que salpican la patria histórica de las naciones Inuit y Chipewyan. Aunque este cuerpo de agua, sin características distintivas, con sus poblaciones residentes de caribús, moscas negras y lobos de la tundra, no hay características externas que lo distingan de sus muchos primos, se encuentra cerca de la unión de 2 antiguas rutas comerciales que conectan la bahía de Hudson con el océano Ártico. También es el escenario de una de las leyendas urbanas más escalofriantes de Canadá. El 25 de noviembre de 1930, un artículo perturbador apareció en el Muncie Evening Press, un periódico con sede en la ciudad de Muncie, Indiana. En un artículo de primera página completo con 3 fotos, el periodista Emmett E. Kelleher, reportero de la Asociación de Empresas Periodísticas, con base en la ciudad fronteriza del norte de La Pau, Manitoba, describe la misteriosa desaparición de un pueblo inuit en las orillas del lago Northerly y Yaquni. Lejos, en el corazón de uno de los lugares más solitarios de la Tierra, comenzó Kelleher, en el país del lago Anjikuni, una tribu entera de esquimales ha desaparecido. En algún lugar, de alguna manera, la interminable desolación de las tierras baldías del norte de Canadá ha devorado hasta 25 hombres, mujeres y niños. Es uno de los misterios más desconcertantes que jamás haya salido del Ártico. La noticia acaba de llegar al confín de la civilización. Kelleher continuó explicando cómo un hombre blanco llamado Joe Labelle, quien describió como un trampero errante de las tierras yermas, encontró el campamento abandonado de la tribu mientras cruzaba el lago Anjikuni en su canoa. Mucho antes de remar hacia la orilla, Labelle sabía que algo iba muy mal.
en lugar del animado zumbido de actividad que típicamente rodeaba los campamentos inuit. El único zumbido presente era el de las moscas negras, que se arremolinaban alrededor de los cuerpos de 7 perros de trineo esparcidos por el terreno. Cuando saludó a los ocupantes invisibles del campamento, fue recibido por 2 huskies medio muertos de hambre, que se levantaron sobre patas esqueléticas y se acercaron a él, sustituyendo los ladridos vigorosos con los que los perros de trineo inuit suelen dirigirse a los extraños por quejidos lastimeros. Sospechando que el pueblo había caído víctima de alguna enfermedad terrible, el campana se acercó a una de las 7 tiendas desgastadas que componían el campamento, y retiró con cautela la puerta de piel de caribú. «Admito que cuando entré en la primera tienda estaba un poco nervioso», le dijo a Kelleher. «Solo mirando a mi alrededor, podía ver que el lugar no había conocido vida humana durante meses, y esperaba encontrar cadáveres dentro. Pero allí solo había pertenencias personales de una familia. Un par de parcas de ciervo estaban en un rincón, huesos de pescado y venado estaban esparcidos. Había algunos pares de botas y una olla de hierro, grasosa y negra. Bajo una de las parcas encontré un rifle. Había estado allí tanto tiempo que estaba todo oxidado. Parecía como si lo hubieran dejado así, esperando volver. Pero no volvieron». El trampero examinó otra tienda que había sido destrozada a tiras por el viento. Dentro encontré 3 pieles de zorro y un rifle oxidado. «Esas 2 escopetas parecen extrañas», dijo. «Lo último que un esquimal se desprendería es de su rifle». Por mucho que se esforzara, Lebel no pudo encontrar ninguna pista sobre el destino de los inuit desaparecidos. No había señales de problemas o violencia. Lo único de interés, observó, era un montón de piedras vacío junto al lago. Ella lo identificó tentativamente como una tumba inuit profanada. Labelle le dijo a Kelleher que toda la escena le recordaba a la alfombra rota, un espíritu maligno de la leyenda inuit, a veces representado como un hombre feo con colmillos, cuya depredación... Parientes y nativos intentaron repeler con amuletos. «Este demonio...» Probablemente es una formación de tierra adentro. Otro día en uso, los inuit de Groenlandia llamados son Tonga. Una desgracia, lo que algunos antropólogos han equiparado con el diablo, sacudiéndose la inquietante idea de que el pueblo había caído presa de ese depredador sobrenatural. El trampero atrapó algunos peces en el lago, los alimentó a los 2 perros hambrientos y huyó del lugar, reacio a pasar la noche allí. Joe Labelle admite que toparse con el pueblo abandonado le dio escalofríos. Kelleher concluyó: «Un hombre no se espanta fácilmente cuando pasa meses caminando solo por tierras desoladas, porque nunca hay una casa o un ser humano que rompa el silencio delimitado por el blanco». Pero a Joe Labelle le dio escalofríos de todos modos. El cielo vacío y la llanura rocosa silenciosa guardaban un misterio, y al trampero no le gustaba. Tras su inquietante descubrimiento, el viajó belga por toda la tundra circundante, visitando varios campamentos inuit en el camino. Ninguno de los nativos que conoció pudo arrojar luz sobre el destino de sus parientes desaparecidos, suponiendo, como él, que probablemente habían sido llevados por el Tornrark. Convencido de que los aldeanos habían tenido un final prematuro, el trampero procedió a Lapa, donde reportó su descubrimiento a la Policía Montada Real Canadiense. Con la ayuda de cazadores locales, los Mounties iniciaron una búsqueda para los inuits desaparecidos, pero no lograron encontrar ninguna señal de ellos. La única pista que lograron encontrar fue un niño inuit, de 10 años de orígenes misteriosos, que se adentró en otro campamento inuit, a 240 kilómetros al norte del lago Anjikuni. Y un hombre inuit llamado Salmek, que se sospechaba sabía algo sobre el destino de los aldeanos desaparecidos. Mientras era tratado por congelaciones en un hospital de la compañía de la bahía de Hudson, a Salmek lo interrogó un intérprete de los empleados de los Mounties. Pero Salmek se negó a hablar al respecto, escribió Kelleher, mencionando a Tornrark misteriosamente, pero sin responder a ninguna pregunta. En los 93 años que precedieron a la publicación del artículo de Kelleher, la historia del pueblo desaparecido del lago Anjikuni ha aparecido en docenas de libros y programas de TV sobre lo inexplicado, presentándose a menudo como un misterio histórico real. De hecho, muchos de los elementos de la historia tienen base en la realidad. Emmett E. Kelleher era un verdadero periodista del norte, quien, a pesar de los posteriores menosprecios a su trabajo y persona, escribió artículos serios sobre noticias del norte de Canadá, cubriendo por ejemplo la famosa búsqueda de la expedición McAlpin en 1929, un grupo de prospectores aéreos que quedaron varados en medio de la tundra norteña durante una tormenta severa.
Joe LaBelle fue un verdadero cazador que ejerció su oficio en la naturaleza al norte de Flin Flon, Manitoba. El lago Anchacuti es un lago real, que tiene un misterioso montículo de piedras en su orilla. Esta estructura, por cierto, fue redescubierta por el biólogo de vida silvestre canadiense y autor Farley Mowat en 1948, quien lo describió en su libro de 1961, Prueba por hielo, describiendo que no era de construcción esquimal normal, y proponiendo que fue erigida por el explorador de la compañía de la bahía de Hudson, Samuel Hearne, quien visitó el lago en 1770, o quizás por el capitán Francis Crozier, miembro de la desafortunada Expedición Franklin, quien, en 1848, desapareció sin dejar rastro, junto con 105 de sus hombres, en algún lugar de la selva ártica. Pero la historia misma, al menos según la RCMP, es un invento. La primera réplica pública de los Mounties a la historia de Kelleher supuestamente se hizo menos de 2 meses después de la primera publicación del artículo en el Muncie Evening Press. Según el prolífico escritor canadiense de lo paranormal, John Robert Colombo, en su libro de 1988 Canadá Misterioso, el sargento J. Nelson del Departamento La Paz de la RCMP investigó la desaparición denunciada tras la difusión de la historia y presentó su informe el 5 de enero de 1931. 12 días después, el comisionado de la RCMP, Cortland Starnes, hizo público el informe de Nelson. Aunque este autor no ha podido localizar una copia del informe, Colombo republicó extractos de él en su libro. Según el informe, la investigación de Nelson consistió en hablar con un comerciante llamado D. Simons, quien operaba un puesto de comercio independiente en las orillas del lago Windy, a unos 150 millas al sur del lago Anchikuni. Los Simons no habían escuchado ningún reporte de un pueblo desaparecido de los confiables cazadores blancos e inuit con los que hacía negocios, y expresaron dudas de que tal evento hubiera ocurrido. Nelson luego determinó que la foto de las tiendas de piel de caribú, mostrada en el artículo de Kelleher, no representaba cabañas abandonadas en el lago Anchikuni, pero en realidad había sido tomada en 1909 en Fort Churchill, Manitoba, por un exmontañés llamado P. Rose. Aunque Nelson no visitó el lago Anchikuni por sí mismo, revisen a los inuit en la zona. Estaba lo suficientemente seguro como para concluir su informe, declarando que la historia era en su mente una obra de ficción. Añadiendo que Kelleher tiene el hábito de escribir historias coloridas del norte, y se puede dar muy poca credibilidad a sus artículos. Aunque la investigación del sargento Nelson fue, se podría decir, lejos de ser de tercera categoría. Fue suficiente para que la RCMP cerrara la puerta. En el desaparecido pueblo del lago Anchikuni. La posición oficial de los Mounties sobre la historia ha sido confirmada por las respuestas recibidas por varios investigadores que han realizado consultas formales sobre el caso a lo largo de los años, incluyendo a Ronald G. Dobbins, aunque la Real Policía Montada del Canadá no pudo encontrar ninguna mención del caso en sus registros, y Dwight Whalen, que incluyó su propia refutación de la historia del lago Anchikuni en su artículo El pueblo desaparecido reexaminado, publicado en la edición de noviembre de 1976 de la revista Destino. Hoy la RCMP tiene un breve párrafo sobre el misterio del lago Anchikuni en su sitio web oficial, declarando de manera directa: la historia sobre la desaparición en los años 30 de un pueblo inuit cerca del lago Anchikuni no es cierta. A pesar de su refutación oficial, el desaparecido pueblo del lago Anchikuni, como se mencionó, ha sido presentado repetidamente como un auténtico misterio histórico, tanto en libros como en televisión, a menudo adquiriendo nuevos detalles en cada narración. En su libro de 1959, Más extraño que la ciencia, por ejemplo, el escritor y locutor de radio estadounidense Frank Edwards escribió que una de las tiendas que LaBelle examinó contenía una prenda de piel de foca del tamaño de un niño en proceso de ser reparada. La aguja de marfil utilizada para coser aún estaba incrustada en la piel, como si la costurera inuit hubiera abandonado su trabajo apresuradamente. Otros detalles complementarios incluyeron una investigación de 2 semanas en el lugar por parte de los Mounties, quien determinó que los inuit habían abandonado el pueblo 2 meses antes de la visita de LaBelle, basado en el tipo de bayas encontradas en algunas de las ollas de cocina, y autopsias formales realizadas por patólogos de la policía montada en los perros de trineo muertos, todos los cuales resultaron haber muerto de hambre. Edwards, por cierto, resucitaría más tarde otra polémica historia inexplicada, ambientado en Steep Rock, Ontario, que algunos lectores pueden recordar de mi libro de 2019, Misterios de Canadá, volumen 1. Las narraciones posteriores de la historia fueron menos conservadoras en el uso de la licencia artística, en algunas de las muchas versiones de la historia que desde entonces han transformado el artículo de Kelleher en una leyenda urbana. El descubrimiento de Joe LaBelle coincidió con la observación de una misteriosa luz en forma de bala dirigiéndose hacia el pueblo, informado por Trapper, Arnaud Laurent y su hijo.
Se encontraron ollas llenas de pescado colgando sobre fogatas extintas, como si hubieran sido abandonadas en medio de la cocina, y el asentamiento en el lago Anticuni pasó de un campamento de 25 a una metrópoli ártica de 1.200 o 2.000 almas. Exageraciones sensacionales como estas hacen fácil aceptar la narrativa oficial de que la historia del pueblo desaparecido no es más que una fábula lejana, que, como dijo Dwight Whelan en su artículo para la revista Fate, un trampero experimentado le contó a un periodista imaginativo y no demasiado consciente. Sin embargo, en opinión de este autor, al menos, el caso no es tan claro y evidente como la RCMP nos haría creer. No es inconcebible que 25 Inuit se vieran obligados a abandonar apresuradamente su campamento por alguna circunstancia extraordinaria. Pudieron haber perdido su camino y perecido en los vastos páramos de Kiwaran, como se mencionó 82 años antes de la publicación del artículo de Kelleher. Capitán Francis Crozier y 105 sobrevivientes de la desastrosa expedición Franklin, un viaje de exploración ártico llevado a cabo con el propósito de descubrir el paso del noroeste, desapareció sin dejar rastro en esa misma extensión de tierra salvaje. También está dentro de lo posible que noticias de tal tragedia aislada, la cual, a testigos, no había llegado al salón de entrenamiento de Dee Simons, 150 millas al sur, en el momento de la investigación del sargento Nelson. Incluso en los años 30, muchos inuit canadienses vivían de manera tradicional, muy poco o nada de inglés, ocasionalmente encontrándonos sobre afuera. justicia internacional, sin recurrir a la RCMP, y evitando conversaciones sobre temas polémicos con hombres blancos en los que no confiaban completamente. Es su descripción de la investigación de la RCMP, lo que el informe poco convincente de Nelson niega sin querer. Ya sea simplemente un relato del norte, o un informe auténtico pasado por alto por una comisaría de la RCMP, con fondos y personal insuficientes, la historia del pueblo desaparecido del lago Anjacuni sigue siendo un excelente relato de fogata, y sus derivados más imaginativos, algunas de las leyendas urbanas más grandes de Canadá.